Video académico número 27. Vamos a hacer hoy un ejercicio, el que vamos a, en este video número 27, académico, continuar con la representación de diferentes objetos, artefactos. Tema de hoy, un zapato de tacón, calzado femenino. La primera parte del análisis tiene que ver con las estructuras que vamos a tener en cuenta para llevar a cabo el dibujo. Los pies vamos a pensarlos siempre divididos en tres grandes sectores claramente diferenciados. El primero de ellos sería el talón, y si se trata de un zapato de tacón, la zona del metatarso, separada claramente de la zona correspondiente a los dedos. Esta estructuración tan sencilla de la estructura de un pie permite en muchos sentidos resolver problemas de diseño de calzado en este caso, porque nos permite comprender cómo se articula en sus diferentes partes esos tres sectores. Si tenemos claro esa primera estructuración, naturalmente podemos entonces imaginar cómo se vería el diseño que vamos a trabajar. Si lo vemos en una vista lateral, supongamos un zapato con estas características, pensamos en la altura del tacón que soporta el talón del pie. Pensemos en un zapato más bien contemporáneo, con una plataforma interior, ¿no? Como esta podría ser el resultado. Recorremos la estructura haciendo la búsqueda correspondiente de los diferentes elementos que constituyen el diseño. Imaginémonos que esta podría ser la forma básica inicial. Podría ser un zapato con la parte de la punta un poco elevada. Imaginémonos esto en una vista lateral general. Y características particulares del diseño. Estamos utilizando nuevamente lápiz de grafito. El lápiz es el que nos permite hacer la búsqueda de las diferentes formas y analizamos bien cuál podría ser la estructuración general del zapato. ¿A qué altura quedaría el talón? ¿A qué altura quedaría el cuello del tobillo? Si entendemos esta primera aproximación general, muy básica, podemos inclusive hacer un renderizado rápido de ella que nos permita saber algo del volumen simplificado y sus características. Los marcadores grises, como ya sabemos, constituyen una herramienta muy útil para entender con pocos trazos un volumen. También la tinta, como puede ser la tinta de un rapidógrafo desechable, puede facilitarnos la comprensión de algunas de estas estructuras. Estamos combinando dos materiales o tres materiales distintos en la interpretación de este diseño. Si tenemos ya definida esta primera aproximación, en este caso en una vista lateral, entonces ya podemos pensar en cuál podría ser su interpretación volumétrica en perspectiva.
Los zapatos altos presentan una dificultad y es cómo lograr una versión adecuada del pie del zapato en la perspectiva correspondiente. Continuemos con el lápiz de grafito. Vamos a buscar un ángulo en perspectiva. Trazamos las líneas básicas de un plano en el cual vamos a inscribir la forma. Podemos pensar en que aproximadamente la dirección que tendría el zapato en la perspectiva podría ser esta. Cuando dibujamos zapatos o pies, es conveniente pensar, si los estamos dibujando en perspectiva, en qué dirección tendría la misma. Si aplicamos el principio que acabamos de ver de 3 grandes bloques, podemos dejar reservada la zona que correspondería al talón, una zona parecida o equivalente a la zona de la articulación entre metatarso y dedos. Estamos haciendo la diferenciación de estos 3 sectores que habíamos venido analizando en la vista lateral. Esos 3 sectores los vamos trayendo a esta superficie. Tenemos algunas líneas de guía iniciales. En este caso estamos viendo el zapato del pie derecho y los pies tienen una característica bien importante. La zona del talón es más angosta que la zona de la articulación entre metatarso y dedos. Aquí estaría el tercer sector en este dibujo. Si llevamos a esta posición el pie, quiere decir que tenemos que establecer una altura, como si proyectáramos este plano en posición perpendicular, dándonos la inclinación buscada. Esta altura pues la determina el diseñador o la diseñadora en el momento en que está creando la propuesta. Supongamos que el talón quede aproximadamente en este lugar. Quiere decir que siendo más angosto que la articulación del metatarso tendría esta proporción, mientras que la zona de los dedos, el extremo ya de los dedos, podría quedar en este sector. Las zonas de contacto son esta articulación y el talón, el tacón en este caso. Imaginemos ahora un plano en descenso que conecta las dos zonas, como lo vemos acá, teniendo en cuenta que la parte de atrás más angosta que la parte delantera. Se trata como de dibujar la plantilla del zapato en esta posición, una primera estructuración que nos permite avanzar en la interpretación del boceto. Hagamos un poco más corto el extremo delantero. Ahí estamos estableciendo la altura. Entonces, añadimos ahora sí los bloques en la posición en que los necesitamos. Pensamos entonces en el talón, un bloque en este sector montado en esta parte, como si se tratara de una superficie curva en esta zona inicialmente. La zona que correspondería al volumen de los dedos y la plataforma del zapato. La zona intermedia puede ser entendida como un plano en esta posición, que a su vez, conectado con el extremo inferior, nos puede dar la forma del diseño. Tenemos entonces este sector donde irán los dedos, articulación de metatarso con los dedos y talón en la parte de atrás. Continuando con el diseño, podemos empezar a introducir las características que ya habíamos analizado. Por ejemplo, la forma un poco levantada de la plataforma en el diseño. Pensemos en el tacón. Si es necesario, podemos situarlo directamente primero en el piso. Buscamos el diseño que lo caracterizaría. En este caso, un poco más ancho el extremo inferior del tacón.
y el arco, que representa la forma. El diseño de calzado es toda una especialidad dentro del campo del diseño, tanto diseño de modas como diseño industrial. Estamos pensando en un zapato cerrado, de manera que continuamos con algunos de los trazos principales. Pensamos en la zona del tobillo, una gran elipse nos permite entender el diámetro de abertura de los pies, del tobillo específicamente. Si modificamos levemente la parte delantera, si así el diseño no lo plantea, entonces pensamos en un cambio de dirección que luego se conectaría con el extremo delantero. Como todo lo que dibujamos, lo dividimos por etapas, de manera que ya en esta fase que tenemos aquí establecida con el lápiz, podemos pensar en la forma definitiva que tendría nuestro diseño. No importa el tema, siempre el procedimiento es una abstracción de volúmenes principales simplificados que a medida que avanzamos nos van llevando paso a paso a la forma definitiva. Teniendo ya esta estructuración básica, hagamos un poco más énfasis en el tacón, en esta zona. Perfilamos las líneas con las cuales va a quedar concluido el dibujo. Y vendría la siguiente etapa, que es la que hemos hecho con anterioridad en otros ejemplos, y es la descripción o renderizado de la superficie, según el color que vayamos a trabajar. Si se tratara, por ejemplo, de un zapato completamente negro, de un solo color, mancharíamos por completo la superficie y pensemos en un color muy claro, supongamos que sea un zapato que tenga la mayor parte de su superficie en azul. Vamos a usar entonces la técnica de fondo de un solo color. Podemos hacer uso de un solo marcador en esta etapa. No hacemos mayor diferenciación entre las zonas. Reservamos solo algunas cosas que consideramos necesarias, como por ejemplo los botones del costado. Todo lo demás lo bordeamos en un solo trazo continuo. Y una vez asegurados esos sectores, hacemos trazos muy largos y rellenamos con un solo color plano. Dejamos una pequeña área de reflejo de acuerdo a la posición de la luz, una reserva de blanco muy sutil en los botones. Todo lo demás se cubre con un solo color. En lo posible, los trazos lo más extendidos posibles, lo más extensos. Movimiento de barrido cubriendo áreas
grandes. Usamos el lado más ancho del bisel del marcador. Esta primera pasada nos da el modelado básico. Dejamos que absorba un poco el marcador. Imaginemos que el tacón en cambio es de otro color, supongamos que sea negro. Cualquier color que sea el que queramos interpretar allí se basará siempre en el mismo principio. Hacemos una primera pasada general para simplemente asegurar y con el lado ancho del bisel hacemos relleno, sin diferenciar aristas. Aristas que habrán de ser posteriormente retomadas por la técnica que seguirá a continuación. Dejamos secar. Pensemos en que el interior se pueda representar también en negro, sería válido en este caso. Recorremos toda la superficie, el borde, y rellenamos. En capas sucesivas del marcador para poder hacer un modelado inicial, aún siendo un color oscuro, ¿no? Aún siendo un color oscuro se alcanza a modelar un poco algunas cosas sin necesidad de utilizar ningún otro material adicional. Vamos que el extremo de la punta sea la zona más opuesta a la luz, más oscura. Hacemos 3, 4 pasadas sobre ese sector. Se comienza a notar entonces el modelado ya de la superficie sin haber usado sino únicamente el marcador en áreas extensas. Entonces, cada vez que necesitemos generar ya una primera aproximación a la luz y a la sombra, no olvidemos usar entonces al máximo el número de capas requerido para poder representar los volúmenes. También en la zona del color negro hacemos lo mismo, buscamos una interpretación de varias capas, nos van a ayudar mucho a entender la luz y la sombra. La siguiente etapa estará a cargo entonces de nuestro lápiz blanco. Por medio del lápiz blanco, habiendo dejado secar lo suficiente el marcador, ya sabemos que la superficie sobre la que uno trabaja, si es tan delgada como esta, hará que el papel sea traspasado por el pigmento. Es importante que se seque por completo esperando un instante más y empezamos el modelado, lápiz muy acostado, vamos mirando qué zonas conviene enfatizar de acuerdo a la posición de la luz.
La cara ancha del lápiz nos permite un cómodo tratamiento de la superficie. La luz entonces está en este caso a cargo del lápiz blanco. Estamos dividiendo en solo dos etapas el proceso. Mancha plana de color no es la única manera de resolver este tema, pero una de las más fáciles quizá de implementar. Aprovechamos estas reservas de blanco que habíamos dejado allí para resaltar algunas aristas, tanto internas como externas de la superficie. Cambiamos de dirección, evitando producir rayados que podrían dañar el efecto de modelado. Usar el blanco para modelar es la primera fase, la más fácil, y ya tenemos una idea bastante aproximada y clara del diseño que tenemos a la vista. Pero si tenemos, por supuesto, más lápices de colores, podemos recurrir a ellos para seguir complementando el efecto de modelado, siempre pensando en capas sucesivas, capas sucesivas. Como bien sabemos, es una manera más práctica de describir el volumen. Énfasis en algunas aristas. Bordes. Brillos. Más capas de color. Cambiando la dirección, se puede pensar en brillos más intensos unos que otros. Estamos modelando entonces el color sin tapar lo que habíamos logrado totalmente con el marcador. El cambio de sentido en el trazo es importante para poder describir mejor las superficies. Cuando el brillo sea intenso, sabemos que podemos hacer un agarre distinto en el lápiz, de manera que podamos descargar un poco más de pigmento en la superficie. Papeles delgados como este no tienen la posibilidad de hacer muchísimas capas porque de todas maneras son papeles que tienden a saturarse con mucha facilidad. Cuando ya hay una superficie extendida, se puede trabajar con mayor tranquilidad y confianza. Poco a poco irá apareciendo entonces el modelado de la superficie. Aquí podemos pensar en un gris para la tapa del tacón. Y podemos utilizar el azul como material complementario combinado con el lápiz blanco. Este azul se alcanza a percibir aun si la superficie es muy oscura. Con negro reforzaremos también algunas oscuridades sobre el marcador. El lápiz, ya sabemos, gracias a su punta fina, nos permite generar un mayor control en el trazo. Y de todas formas nos sirve para complementar el dibujo, el modelado del dibujo. Vamos un poco hacia el contorno.
Y el mismo color negro sobre la capa de azul puede producir sombras que ayuden a definir detalles como este de los botones. Acostamos el lápiz, sigue siendo azul, pero al añadir veladuras de negro estamos hablando de un azul oscuro que será interpretado por la retina del observador. Así sucesivamente todas las zonas de mayor oscuridad pueden ser interpretadas con el lápiz negro, reforzando su color. Sectores que quedaron con reflejos variados, ya con trazos muy intensos. Vamos acercándonos al final de la interpretación. Color negro sobre negro para algunas cosas. Y el blanco siempre modulándonos las luces y aristas. Zonas de brillo fuerte. Lápiz de color. Algunos resaltes finales, si ello es necesario, usando el corrector.
Damos por terminado el renderizado de este zapato de tacón, siguiendo los parámetros de las técnicas mixtas y de la estructuración geométrica preliminar, utilizando para ello volúmenes básicos.